Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Una vez más nos encontramos, niños, en nuestra catequesis de todos los días. Hoy con Melissa tenemos un tema muy interesante, muy lindo que queremos compartir con ustedes e ir aprendiendo y formándonos en nuestra fe. Melissa, ¿cuál es hoy el tema de nuestra catequesis? Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Nosotros fuimos ya viendo, queridos niños, que Jesús muere, resucita, que sube al cielo, decíamos, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y hoy justamente de nuevo entonces, Melissa, el tema, por favor. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Vamos a entender qué significa que Cristo tiene la vida eterna y que Él entonces está en el cielo después de su resurrección. Este va a ser nuestro tema muy importante, queridos niños, que vamos a reflexionar en el día de hoy. Pero como siempre nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, que nos ayuda, que nos anima y sobre todo, queridos niños, que va a motivar entonces nuestra catequesis para saber qué significa, cuál es el tema entonces, queridos niños, querida Melissa. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Entonces vamos a escucharle ahí a nuestras amiguitas que como siempre nos ayudan con la lectura de la palabra de Dios. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Allí estaremos siempre con el Señor, y le veremos tal cual es, cara a cara. La felicidad del cielo es indescriptible, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que les aman. Segunda carta a los Corintios del apóstol San Pablo. Hermanos, nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Por eso, ahora gemimos deseando ardientemente revestirnos de aquella morada celestial. Porque una vez que nos hayamos revestido de ella, ya no nos encontraremos desnudos. Mientras estamos en esta tienda de campaña, gemimos angustiosamente, porque no queremos ser desvestidos, sino revestirnos, a fin de que lo que es mortal sea absorbido por la vida. Y aquel que nos destinó para esto es el mismo Dios que nos dio la primicia del Espíritu. Por eso nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio lejos del Señor. Porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Sí, nos sentimos plenamente seguros y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, ¿será que vivamos en este cuerpo o fuera de él? Nuestro único deseo es agradarlo, porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre nosotros entonces, queridos niños, después de haber escuchado esa palabra de Dios que nos motiva y que nos hace entender que Cristo está en la vida eterna, que Cristo tiene esa vida eterna, que Cristo nos da y que nos regala también la vida eterna y Él está en el cielo. Entonces, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Con este tema tan importante, querida Melissa. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo. Y recién escuchamos la palabra de Dios, cómo nos motiva, queridos niños, y nos hace entender que Jesucito ya está en el cielo con la vida eterna. Y es esa vida eterna que nos regala a nosotros. Es el que le da sentido también a nuestra vida aquí en la tierra, queridos niños, porque nosotros estamos buscando y estamos caminando hacia la vida eterna. Y ahora les pido que estén muy atentos, tengan ahí su Biblia, tengan su cuadernito y algo para escribir, queridos niños, porque vamos a reflexionar sobre este tema tan importante. Vamos a escucharle a Melissa, que nos va a decir entonces en qué consiste nuestra catequesis del día de hoy. La vida eterna quiere decir que después de esta vida presente hay otra vida que no tiene fin. Queridos niños, nuestra vida entonces continúa. Nuestra vida no termina aquí, queridos niños. Y por eso desde ahora tenemos que formarnos bien y tenemos que entender, darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Repetime de nuevo, por favor, Melissa, porque esto es importante que cada uno de nuestros niños que estamos haciendo esta catequesis podamos entender. Escuchen bien de nuevo, queridos niños. La vida eterna quiere decir que después de esta vida presente hay otra vida que no tiene fin. Ahí está, una vida que no tiene fin, una vida que nunca se acabará, queridos niños. Esa vida que tenemos ahora se termina, esa vida que nosotros tenemos ahora, queridos niños, es la vida terrena, pero esa vida concluye con nuestra muerte. Pero nosotros nos estamos proyectando y caminando hacia la vida eterna. Vamos a seguir escuchando. ¿Qué más, queridos niños? Hoy aprendemos con nuestra catequesis. La vida eterna es siempre bienaventurada para los buenos en el cielo, o siempre infeliz para los malos en el infierno. Queridos niños, mucha atención. Nosotros hablamos de cielo y hablamos de infierno, pero se dan cuenta que nosotros comenzamos aquí a ser buenos, o también, queridos niños, atención, cuando somos desobedientes, cuando no hacemos bien las cosas, aquí también nosotros estamos mostrando que no nos comprometemos, que somos malitos. Por lo tanto, mucha atención, queridos niños. Tenemos que procurar verdaderamente vivir profundamente lo que Jesús nos regala día a día. El cielo para los que verdaderamente se portan bien, para los que hagan bien las cosas. Pero atención, se llama el infierno, el lugar entonces del sufrimiento, queridos niños, porque no hacemos bien las cosas. ¿Qué más vamos a aprender hoy en nuestra catequesis, queridos niños?
El que muere en gracia de Dios y está libre de todos sus pecados y de la pena merecida por ellos, va inmediatamente al cielo después de morir. Ahí está, queridos niños, qué lindo que es eso. Si uno dice, se comporta bien, hace bien las cosas, se preocupa por las cosas de Dios, se preocupa por las cosas de tu mamá, de tu papá, se preocupa por las cosas de los compañeritos y hacemos siempre bien las cosas, queridos niños, procuramos siempre ofrecer lo mejor de nosotros mismos, entonces dice, según nuestra fe cristiana, queridos niños, nos merecemos la vida de Dios, nos merecemos la vida del cielo. Qué lindo, queridos niños, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir conociendo bien que nuestra vida no termina aquí, niños, sino que se proyecta a la vida eterna. Vamos a volver enseguida, queridos niños, para reflexionar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy nuestro tema, Melissa, ¿cuál es? Que estamos reflexionando con nuestros niños. Cristo en la vida eterna del cielo. Cristo en la vida eterna del cielo, queridos niños. Esto es lo que el Señor nos ofrece, esto es lo que el Señor nos regala, la vida eterna. Y ahora, queridos niños, vamos a las preguntitas, como siempre hacemos, para ver qué tal estamos, si estamos bien preparaditos para responder a nuestra propia fe. Siempre tenemos que dar razones de nuestra propia fe. Primera preguntita, anoten ahí en su cuadernito y estén atentos. ¿Qué significa, queridos niños, la vida eterna? La vida eterna significa que después de esta vida presente hay otra vida que no tiene fin. Muy bien, hay otra vida, queridos niños, que no tiene fin. Eso nos dice entonces nuestro caminar en nuestra fe cristiana. La vida es eterna y por eso nosotros estamos reflexionando desde este tema tan importante. Cristo en la vida eterna, Cristo que tiene la vida eterna y Cristo entonces que está en el cielo. Y ese es el significado de la vida eterna. Y ahora, queridos niños, vamos a la segunda preguntita. ¿Cómo es la vida eterna, queridos niños? Esta es la otra preguntita, noten ahí. Melissa, ¿cuál es la respuesta? Queridos niños, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo es la vida eterna? La vida eterna es bienaventurada para los buenos en el cielo o infeliz para los malos en el infierno. Atención entonces, queridos niños, para los malos es infeliz en el infierno, la vida eterna, es decir, es el lugar del sufrimiento, queridos niños, porque nosotros no nos portamos bien. Y sin embargo, la vida de bienaventurado, que quiere decir la vida de mucha felicidad en el cielo, para todos aquellos, queridos niños, que se han comportado bien, que han hecho bien entonces su tarea como cristianos, su tarea como buenos hijos, su tarea entonces como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Bueno, queridos niños, atención, ahora la tercera preguntita. ¿Quién es el que va al cielo después de morir, queridos niños? El que va al cielo después de morir es el que está en gracia de Dios y libre de pecado. Muy bien, el que está en gracia de Dios, queridos niños.
En gracia de Dios significa que nosotros siempre estamos procurando y haciendo bien las cosas, así como Dios quiere. Eso es entonces vivir en la gracia de Dios. Y por supuesto, tenemos que estar libres de todo pecado. Niños, tenemos que estar libres ¿de qué cosa? De todo pecado. Libres de todo pecado, queridos niños. Y esa es la gracia del Señor. Y así vamos al cielo, es decir, hacemos ese camino de nuestra propia felicidad. Porque ser infelices, queridos niños, significa ir ¿a dónde, querida Melissa? Ir al infierno. Al infierno. Entonces, queridos niños, estos dos elementos tenemos que tener muy en nuestra cabecita. El que está en gracia de Dios y libre de todo pecado va al cielo. Pero el que está entonces en el pecado y no le quiere a Dios y se aleja de Dios, va al infierno. Entonces, queridos niños, por el día de hoy nuestra catequesis vamos concluyendo. Vamos a hacer nuestra oracioncita pidiendo al Señor que nos bendiga siempre. Vamos a rezar la oración que Jesús le enseñó a todos sus discípulos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy, y les dejo la bendición de Jesús, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.